proyecto consistió en el diseño y fabricación de una antena espiral logarítmica de 2 brazos, que a diferencia de las antenas convencionales, su geometría se basa en un crecimiento exponencial, lo que le otorga la propiedad de ser frecuencia independiente. Esto significa que su impedancia y patrón de radiación se mantienen constantes en un rango muy amplio de frecuencias. El objetivo principal del diseño de esta antena es cubrir de manera eficiente las bandas L y S. Esto nos permite operar en un espectro que puede ser desde comunicaciones satelitales y GPS hasta servicios de Wi-Fi y Bluetooth en 2.4 GHz, demostrando una gran versatilidad para el análisis de señales con radio definido por software. El desarrollo del proyecto se integró mediante plataformas claves como CCT Studio Suite, donde realizamos la simulación electromagnética completa para validar el comportamiento en las bandas L y S, y AutoCAD para el modelado de impresión de la antena. Esto nos permitió pasar de un concepto matemático a un prototipo funcional, capaz de operar en múltiples bandas de frecuencia, como veremos a continuación. Y bueno, pues continuando con lo que sería la construcción y simulación de la antena espiral logarítmica en el programa CCT Studio, básicamente lo que queremos es, para empezar, partir de las ecuaciones fundamentales para la construcción de las mismas, las cuales pues se encuentran en su forma polar. Estas dependen tanto de un ángulo inicial, un ángulo final y tau. En este caso pues, ya que CCT no trabaja con coordenadas polares como tal, lo que se procede a hacer es transformar estas coordenadas en su forma cartesiana, es decir, en el plano X y Y. Para lo que pues, como podemos ver aquí, ya se encuentran transformadas, así como también ya se encuentran los cálculos realizados de los parámetros, al menos los más importantes, que nos servirán para la simulación de nuestra antena. Aquí también podemos observar algunos cálculos que se realizaron. Y bueno, para empezar, pues básicamente se tendrán que crear curvas en el programa. Voy a esconder eso un momento. Y como podemos ver, se tendrán que crear curvas para poder generar la geometría de la antena. Curvas pues que estarán delimitadas por las ecuaciones y por los rangos de las ecuaciones que les había mencionado. Por ejemplo, para la primera curva del radio exterior, que es esta de aquí, tenemos las siguientes ecuaciones que, como podemos ver, son de hecho son las mismas ecuaciones que se puede ver en la parte de acá, con sus respectivos rangos. En este caso sería el ángulo inicial hasta el ángulo final. Como podemos ver, tenemos el ángulo inicial hasta el ángulo final, y a su vez también los parámetros en X y en Y. Por otra parte, también tenemos la curva del radio interior, que será definida por estas ecuaciones de acá. En este caso pues ya se crea un factor de desfase como lo es tau, tal como se puede ver. Y nosotros, si vamos aquí a las ecuaciones que definen esta curva, pues podemos ver que ya también hace aparición lo que es el factor de desfase tau, tal como podemos ver. Por último tendremos la última curva, que es la que se encarga de cerrar como tal los brazos de ambas curvas que hayamos creado. Entonces esta pues también está definida por las siguientes ecuaciones, desde el ángulo final hasta el ángulo final más tau, pues que sería el desfase que acabamos de mencionar. Y como podemos ver, tenemos el ángulo final hasta el ángulo final más tau, y básicamente las ecuaciones en X y Y, que sería el radio exterior por coseno de t y el radio exterior por coseno de t, tal como podemos ver aquí. Con esto pues ya podemos pasar a lo que es generar la geometría en 3D de la antena, básicamente pues seleccionando todas las curvas que hayamos creado. Aquí me olvidé, pero básicamente se crea una línea desde el punto de X, que básicamente se hace con, le damos en line, le presionamos la letra P,
y se nos abrirá, bueno, en este caso ya no está disponible por lo que está esta línea, pero se pondrá libre este punto de aquí, le daremos doble clic y igualmente en el centro doble clic. Con esto ya crearemos estas dos líneas de aquí que serán nuestra antena. En este caso, bueno, con esto pues básicamente el siguiente paso es crear el segundo brazo, que justamente lo que tiene es un desfase. Este desfase se crea básicamente poniendo las mismas ecuaciones pero con el signo menos por delante. Bueno, pero para no alargarnos mucho, lo que tenemos que hacer es darle en Extrude Curve. Como vemos, se seleccionarán todas las curvas que ya hemos creado, le damos Enter y aquí le damos un grosor de 2.4 en este caso y el material de cobre. Vamos a ver en Preview, como vemos, se nos crea la geometría en 3D de la antena con el material que ya hemos seleccionado. En este caso no le voy a dar OK, para que no se me elimine la simulación que había hecho anteriormente, poderles mostrar pues los parámetros de radiación. También se hizo el análisis y estudio de lo que sería la integración del volumen de esta antena para poder alimentarla de manera eficiente a la hora de construirla a lo que es en la vida real, ya que esto va conectado a lo que sería un conector SMA hembra, por lo que será esencial pues conectar un balón, adaptar un balón a nuestra antena, como lo podemos ver. Y bueno, esto pues simulándolo en lo que es el programa con una impedancia de 50 ohmios en el puerto discreto, que como podemos ver se encuentra aquí. Si nos vamos a los parámetros de radiación, podemos ver que tiene en los parámetros S tenemos un valor de menos 27 dB, lo cual pues ya es muy aceptable para este tipo de aplicaciones. De hecho, a partir de menos 10 ya se considera, menos 10 dB ya se considera aceptable. En este caso pues tenemos un rango bastante bueno. Y por otro lado también los parámetros que sería el ROE. Como podemos ver, la antena tiene 1.08, siendo 1.5 el máximo que se podría considerar estable para este tipo de antenas, así como también la impedancia en el puerto. Podemos ver que se encuentra a 53 ohmios, lo cual pues nos indicaría una correcta adaptación de impedancias, así como también el patrón de radiación que tienen 2.4, como podemos ver. Así se comportará la antena. Podemos ver el patrón de radiación respecto a pi. Y eso sería con respecto pues a la creación de la antena en CST Studio. Luego de la construcción de la antena en la simulación, pasaremos a implementar nuestra antena de manera física. Usaremos el programa AutoCAD. Con eso trazaremos el diseño geométrico de la antena con sus medidas exactas. Nos aseguramos de que todo esté correcto y ahora sí pasamos a imprimir nuestra antena. Primero hablaremos de los materiales que usaremos para la construcción de nuestra antena. Las placas PSB de cobre de una y doble cara, el ácido férrico, el cual usaremos para el grabado químico, diluyente para la limpieza de la antena y lustres finos para limpiar y pulir la antena. Y también usaremos lo que son conectores SMA. Ahora sí, sigamos con la construcción de nuestra antena. Para empezar, imprimiremos nuestra antena en la placa de cobre PCB, la cual antes de imprimir tenemos que cubrirla de pintura negra. Una vez concluida la impresión, a la placa la vamos a cortar y hacer el proceso de grabado químico con el ácido férrico. Cuando veamos que la antena solo tenga la pintura y el cobre que la rodeaba se haya limpiado, usaremos el diluyente y con los lustres finos limpiaremos de manera cuidadosa para proceder con el armado de la antena. Ya que la antena tiene un balón, el cual servirá para la adaptación de impedancias. Este balón será impreso de la misma manera que la antena, en una placa PCB, pero esta placa será a doble cara. Nuestra antena contará con un orificio en el centro, donde irá colocado el balón, el cual irá soldado para asegurarlo a nuestra antena. Este balón contará
con el SMA de 50 ohmios, el cual de la misma manera se lo soldará y después de esto nos aseguraremos que este balón tenga continuidad eléctrica, para que así no exista cortocircuitos. Por último, probaremos nuestra antena en un dispositivo de medición, el cual se encuentra ubicado en el laboratorio, por el cual vamos a observar si nuestra antena responde al rango de frecuencias esperado y nos percataremos de que nuestra antena trabaja en los parámetros permitidos o los parámetros recomendados.